En los relatos de los lológrafos se mezclaban hechos propiamente históricos con observaciones y curiosidades geográficas, etnográficas e incluso alusiones mitológicas. Su método consistía además en la simple acumulación de noticias de cualquier fuente histórica, como la exponen autores como Felipe Arias en el 1987 y Sandra Carlin en el 2002. Durante la sociedad previa a los moderna, las infancias eran asumidas como un grupo que se encontraban en un estadio de indeterminación social. Otras palabras, la infancia carecía de un estudio particular, ya que no eran considerados como tales. Esto de atender que la historiografía de la infancia ha demostrado que los niños han sido objeto de diferentes concesiones a lo largo de la historia, lo que ha determinado su lugar en la sociedad. La intención de este texto es explicar el proceso de configuración de las infancias a partir del segundo de la historiografía, que le permitió visibilizar la diferente forma en que se ha concebido a los niños a distintas épocas. Para ello, se presentará una tesis que permita argumentar este proceso. Se desarrollará los principales argumentos que la sustancia y se presentará una conclusión que asume los principios puntos del texto, al proponer la reflexión para profundizar en el tema. A pesar que el interés de los estudios sociales por la infancia y los fenómenos asociados a esta reciente ha generado una multiplicidad de enfoques y perspectivas de análisis de gran impacto, permitiendo así el desarrollo de líneas y sublíneas teóricas e investigativas, desde tendencia de tipo socio-antropológico. Fajardo Mayo y Olmos Rincón en el 2018, hasta la de Corte Jurídica, Derecho de los Niños, Salve the Children 2020, aportan elementos significativos para la consolidación de las estructuras analíticas y metodológicas de favorece al acercamiento a las problemáticas que inciden dentro de la configuración de las infancias, teniendo en cuenta los textos y sus particularidades. La historiografía ha permitido demostrar las ideas que la infancia en su etapa inocente y sin importancia en la vida de las personas. Al contrario, se ha evidenciado que la infancia es una etapa crucial en el desarrollo humano, que las experiencias que se viven en ella pueden tener un impacto significativo en la vida adulta. También nos permite evidenciar la complejidad de las experiencias de los niños, como hasta han sido influenciados por diferentes factores históricos, culturales, a partir de esta perspectiva. Se ha logrado comprender que la infancia no son un fenómeno homogéneo, sino que son diversas y está atravesada por múltiples dimensiones, como la edad, el género, la clase social, la etnia, entre otros. Desde esta perspectiva, la propuesta de Joy de Mauss para explicar la historia sobre la infancia, la teoría psicogenética de la historia de la infancia, busca analizar en un primer momento la forma de dependencia histórica
que tienen los adultos frente a los niños. A su vez, propone análisis de los efectos que tienen para propio desarrollar del adulto. Su relación como niño es en tanto que de ellos se derivan una serie de correlaciones que develan la formación psicogenética del adulto y su comportamiento en la esfera privada, pública, en tal sentido apoyando en los elementos psicológicos. Sean una indagación histórica marcada por estudio generaciones, adultos y niños. Gradualmente, a medida que se desarrolla la sociedad moderna, las actitudes y las identidades definitorias cambian con el tiempo. La infancia se expresa y cambia manifestando paulatinamente determinadas formas. Es más común el niño y menos en el ámbito de la expresión artística. El primer argumento que presenta Mauss en el 1982 para sostener su teoría se centra en comprender que la evaluación de la resolución potenofiliales constituye una causa independiente del cambio histórico. La génesis, este proceso evaluativo consiste en la capacidad que tienen los padres para volver a la edad psíquica de sus hijos y pasar por las análisis de la edad. Es mejor en las mejores condiciones. Esta segunda vez que en su propia infancia de Mauss en el 1998. En ese sentido, el proceso consiste en afrontar por segunda vez las ansiedades propias de la infancia. Y así elaboran las situaciones que generaron algún tipo de conflicto que se ve reflejado en su experiencia como adulto. El segundo argumento busca analizar la independencia del proceso del cambio psíquico manifestando en el desarrollo de la generación padres e hijos frente a las transformaciones que se presentan a nivel social tecnológico, como señala Mauss en el 1982. El cambio psíquico puede desarrollar incluso en periodos de estancamiento social y tecnológico. En el tercer argumento, Joy de Mauss observa que la historia de la infancia se puede comprender como un conjunto de aproximadamente matizada en la relación adulto-niño, dado ello en generarse un proceso de elaboración psíquica por parte del adulto. Se puede producir un estado de nuevas ansiedades. La reducción de esta ansiedad del adulto es la fuente principal de la práctica de crianza de los niños. Cada época de Mauss en el 1982. Frente al cuarto argumento de Mauss explica que al plantear el análisis retrospectivo sobre las acciones negativas por parte de los padres hacia los hijos, se encuentran proporcionalmente una estadística cada vez mayor, es decir, cuanto más se busca informaciones sobre las prácticas severas de crianza, es la historia, se hallará que en los siglos anteriores existían una mayor influencia negativa. Esto quiere decir, por ejemplo, que si en Estados Unidos hay actualmente menos de 1 millón de niños
maltratados, habría un momento histórico en que la mayoría de los niños eran maltratados según el significado que hay de más a este término, de Mauss en el 1982. El resumen de la historiografía ha tenido un papel esencial en la configuración de la infancia mediante el cuestionamiento de discursos hemogénicos, las recuperaciones de voces silenciadas y las adoptaciones de nuevas metodologías. Se ha enriquecido la comprensión de la infancia como una construcción social y cultural en el contexto, transformación en el trabajo de historiadores como Felipe Arias. Ha sido fundamental para desafiar concesiones simplícitas y estereotipadas, permitiendo una visión más amplia y contextualizada de la experiencia de los niños y niñas, los largo tiempo a la historiografía. Sigue siendo una valiosa herramienta para comprender y valorar a diversidad y complejidad de la infancia en diferentes contextos históricos. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es John Frey Panameño Garcés, estudiante de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Configuración de la infancia a partir del surgimiento de la historiografía. Al plantear un acercamiento a los estudios sociales sobre la infancia, es posible reconocer que de manera particular este campo temático es de reciente interés a nivel académico. Es decir, si bien hoy se encuentra una gran literatura sobre la infancia y los fenómenos asociados a este, se reconoce que toda aquella producción se ha desarrollado especialmente durante el siglo XX y el siglo XXI. La historia es la ciencia que se encarga de recoger e interpretar los hechos históricos del pasado. Como otros géneros literales, tiene sus orígenes en Grecia, concretamente la historiografía griega, nace en Ionia a finales del siglo VI. La apariencia de la historiografía está relacionada con el desarrollo de la filosofía y el pensamiento racional que se produce en esta época. Entonces, cuando Asia Menor, los griegos empezaron a interpretar el mundo desde un punto de vista ya no mitológico, sino racionalista o lógico, presidiendo el mito para explicar el caso. Y él se basará en la razón. La historiografía investiga pues el pasado de manera racional. Etimológicamente, la palabra historia del griego Itopía significa precisamente investigación y narración de los que se ha visto, y por lo tanto se reconoce por eso los pioneros de la historiografía. Reciben el nombre de logógrafos, pues son los primeros escritores de relatos que narraban sus propios viajes y aventura. En este término que se utiliza el historiador clásico Tucídides para referirse a sus predecesores y diferenciarse de ellos, ya que los logógrafos aún no esperaban a las excelencias del estilo. Carecían de espíritu crítico y se sentían atraídos por todos los populares. Las anécdotas locales y habían preferido en diferentes ganarse el favor de un auditorio en detrimento de la verdad
del hecho.